Muy buenas a todos, señoras y señores, a una nueva clase de música con José Villalba. Feliz año para todos, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a ver un tema nuevo. Es lo que es la consonancia y la disonancia. ¿Qué es la consonancia y qué es la disonancia? ¿De dónde viene la consonancia y la disonancia? Esta vez lo voy a explicar diferente. Primero vamos a hacer la explicación difícil. Vamos a tratar de hacerlo lo más fácil posible, pero la versión difícil y después la definición más fácil. Comencemos con consonancia. La consonancia es cuando tenemos dos notas o dos frecuencias diferentes cuyas fracciones tienen números pequeños, vamos a decirlo así. Cuando eso ocurre, la frecuencia o las vibraciones de ambas notas como que se juntan y eso crea la consonancia. Eso obviamente está completamente relacionado con lo que son los armónicos. Cuando tenemos la serie armónica de una nota y la serie armónica de otra nota y ambas notas suenan, una nota y otra nota suenan simultáneamente y sus armónicos o las notas de los armónicos o sus frecuencias están relacionadas una con otra, se llama consonancia. Y la disonancia es exactamente lo mismo, pero cuando las fracciones de las notas son muy grandes, como por ejemplo 15 entre 16. Por ejemplo, cuando tenemos dos notas, vamos a poner el ejemplo de Do y Do sostenido. En la serie armónica de Do no tiene ninguna nota que tenga la serie armónica de Do sostenido, o alguna pero muy muy lejana. Ahora vamos a explicarlo de la forma sencilla. Esa fue la forma como técnica. La forma sencilla es cuando suena mal. La consonancia es cuando suena bonito, cuando suena junto y bonito, y la disonancia es cuando suena feo. Así. Ahora hay una cuestión bien interesante. Por eso ese capítulo va a ser un poquito diferente. Voy a hablar un poquito sobre la historia, que es la parte más interesante sobre la consonancia y la disonancia. Hablemos sobre la disonancia, la historia de la disonancia. Porque no siempre en la historia de la música las notas que hoy consideramos disonantes han sido siempre disonantes. O las notas que hoy en día en la música, en el mundo, consideramos consonantes, no siempre han sido consonantes, antes eran disonantes. Comencemos de una forma más sencilla. Hablemos de la quinta justa. La quinta justa. Escuchemos una quinta justa. Eso es una quinta justa. En aproximadamente en el año 1400-1500, ese intervalo era obviamente considerado consonante. Y siempre ha sido consonante y hasta el día de hoy ha sido consonante. Pero otros intervalos, como por ejemplo la cuarta justa, este intervalo que tenemos acá, este intervalo era considerado disonante. E incluso cuando estudiamos música, en la actualidad, no se puede utilizar ese intervalo con tanta libertad, en ciertos casos. Vamos a hablar de un intervalo, que le llaman en la música el intervalo del diablo. Obviamente, todo el mundo que estudia música sabe cuál es el intervalo. En verdad se llama il diabolos in musica, que es el tritono, 3 tonos, que es este intervalo que suena así. Este intervalo era casi prohibido. Utilizo la palabra casi prohibido en la antigüedad porque era considerado que chocaban demasiado las frecuencias y que el uso era
no era agradable al oído y que creaba una confrontación entre los sonidos. Y eso en su momento no era algo que se buscaba en la música. Eso era algo que cuando escribían música no tenían esa finalidad. La gente no decía como que, oh, vamos a crear música que simplemente choque todo con todo para que se escuche mal o se escuche disonante. En ese momento no se utilizaba eso. Hay muy pocos compositores y muy pocos ejemplos de música de compositores que utilizaban ese intervalo en música en ese momento. Ese intervalo es la base central de todo nuestro sistema musical que utilizamos en todo, en música. Si nosotros quitamos ese intervalo, el tritono, prácticamente el 90% o más de nuestra música simplemente deja de existir. Porque es el intervalo que existe para generar tensión en la música y relajación, para que después pueda haber relajación. Si no utilizamos ese intervalo, entonces toda la música termina siendo como demasiado plana, vamos a decirlo así. Otro intervalo, por ejemplo, que es bien interesante es la séptima mayor. La séptima mayor, escuchemos por ejemplo, una séptima mayor. En la Edad Media eso casi no se utilizaba. Ese intervalo era restringido a muy, 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 muy raros casos. Pero en la actualidad ese intervalo es la base del jazz. Y el acorde mayor, un acorde mayor en jazz, usa el intervalo. Y todo el sistema de jazz utiliza puras séptimas. Escuchemos, por ejemplo, un acorde mayor sin la séptima y luego con la séptima. Y vemos cómo suena eso. Escuchemos. Y esas diferencias de sonidos poco a poco se han ido incorporando a la sociedad. Hay muchos intervalos. No voy a hablar completamente, eso para eso tienen que estudiar historia de la música. Los intervalos de terceras, terceras mayores, terceras menores, las cuartas, los tritonos, las sextas. Todos esos intervalos han tenido un proceso de integración en la música que poco a poco han sido más aceptados. Y poco a poco los compositores los han ido utilizando más y se han vuelto más parte del sonido de la música universal. Ahora hay un punto muy importante y es que el oído de las personas en general en el mundo ha cambiado mucho. Y las personas lo que consideraban en la Edad Media consonante o disonante es diferente a lo que nosotros en la actualidad consideramos consonante o disonante. El oído ha cambiado mucho y la disonancia se ha incorporado mucho en nuestra vida. Los compositores utilizan la disonancia para lograr expresar emociones más complicadas. Recordemos que en la Edad Media la música era completamente escrita y dedicada para Dios. Entonces no había necesidad de hacer disonancia, porque no trataba de expresar emociones demasiado complejas, sino era expresión de amor, expresión de alegría. Pero cuando las personas empiezan a tener sus problemas reales incorporados en la música, entonces empieza a haber mucho y mucho, mucho más uso de la disonancia. Lo que sucede ahora con la música, por ejemplo, pop, es que sí, la música pop tiene cierta disonancia, pero no toda. Entonces la música pop también ha eliminado mucha disonancia y se ha vuelto como un estándar. La mayoría de las personas lo que escuchan es pop. Todo el mundo conoce canciones de pop, todo el mundo conoce canciones de reggaetón. Esas canciones no tienen disonancia. Esas rítmicamente y armónicamente y melódicamente son muy muy sencillas. Entonces, todo ese nivel de complejidad que hemos logrado durante cientos de años para, para que el oído de las personas sea cada vez más capaz de escuchar consonancia y disonancia se ha perdido. Y eso hace que la música simplemente sea completamente plana y repetitiva. Y no tiene cuestiones interesantes. Entonces, por esa razón, el estudio de la disonancia y entrenar el oído para aceptar la disonancia es importante.
porque eso también crea un avance cultural para poder expresar emociones más complejas por medio de la música, para poder utilizar recursos y para poder crear un mejor balance en la música. Tiene que haber un balance entre consonancia y disonancia. No puede ser completamente disonante ni puede ser completamente consonante. Entonces, es un tema bastante complejo el de hoy. Voy a dejarles, por ejemplo, en la descripción una serie de piezas para que ustedes escuchen que tienen un extremo uso de disonancia y otras que tienen un balance decentemente bueno entre consonancia y disonancia. Entonces, escuchen las canciones, escuchen las piezas. Espero que sigan estudiando, sigan aprendiendo y eso es todo por hoy. Entonces, este fue un episodio un poco más teórico. Nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias por ver, muchas gracias a todos, espero que estén muy bien y nos vemos más adelante. Chao, chao.